6 de diuréticos de ácido, página 758, de 29 de Goodman, farmacología. Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Antagonistas de la aldosterona. Diuréticos ahorradores de potasio. Los mineralocorticoides causan retención de sal y agua e incrementan la eliminación de potasio, hidrógeno al unirse a receptores de mineralocorticoides específicos. Kaugago y colaboradores en el 57 observaron que algunas espirolactonas bloquean los efectos de los mineralocorticoides y este dato condujo a la síntesis de antagonistas específicos de los receptores de mineralocorticoides. La espironolactona aldactona, una 17 espirolactona, es el único miembro de esta clase disponible en Estados Unidos. Mecanismo de acción. Las células epiteliales de la parte final de los túbulos distales y de los conductos colectores contienen receptores de mineralocorticoides citoplásmicos que muestran gran afinidad por la aldosterona. Este receptor es un miembro de la superfamilia de receptores de hormonas esteroides y tiroideas, vitamina D y retinoides. La aldosterona entra en las células epiteliales desde la membrana basolateral y se une a receptores de mineralocorticoides. El complejo de estos últimos y la aldosterona sufren translocación hacia el núcleo, donde se une a secuencias específicas de DNA, elementos en capacidad de respuesta a hormonas, y así regula la expresión de múltiples productos de genes llamados proteínas inducidas por aldosterona, PIA. La figura 9 ilustra algunos de los efectos propuestos de dichas proteínas, incluso de canales de bomba de sodio silenciosos que existen de antemano en la membrana celular. Alteraciones del ciclo de canales y bombas de sodio entre citosol y membrana celular, de modo que más canales y bombas están localizados en la membrana. Incremento de la excreción de canales y bombas de sodio, cambios de la permeabilidad de las uniones estrechas y actividad aumentada de enzimas y las mitocondrias que participan en la producción de ATP. No se entienden por completo los mecanismos precisos por los cuales las proteínas inducidas por aldosterona alteran el transporte. Sin embargo, el efecto neto de dichas proteínas es aumentar la conductancia del sodio de la membrana luminal y la actividad de la bomba de sodio de la membrana basolateral. En consecuencia, el transporte de cloruro de sodio transepitelial está incrementado, así como el voltaje transepitelial negativo en la luz. Este último efecto aumenta la fuerza impulsora para la secreción de potasio hidrógeno hacia la luz tubular. Fármacos como la espironolactona inhiben de modo competitivo la unión de la aldosterona a receptores de mineralocorticoides. Al contrario del complejo de dichos receptores y aldosterona, el de receptores de mineralocorticoides y espironolactona no favorece la síntesis de proteínas inducidas por aldosterona. Dado que la espironolactona y otros fármacos de esta clase bloquean los efectos biológicos de la aldosterona, estos compuestos también se denominan antagonistas de la aldosterona. Efectos en la eliminación urinaria. Los efectos de la espironolactona sobre la excreción urinaria son muy similares a los inducidos por los inhibidores de los canales del sodio epiteliales. Sin embargo, al contrario de la eficacia clínica de los inhibidores de los canales del sodio, la espironolactona está en función de las concentraciones endógenas de aldosterona. Cuando hay cifras más altas de esta última, la espironolactona muestra más efectos sobre la eliminación urinaria. Efectos en la hemodinámica renal. La espironolactona genera escaso efecto o ninguno sobre la hemodinámica renal y no altera la tasa de filtración glomerular. Otros efectos. Se ha informado que las grandes concentraciones de espironolactona interfieren en la biosíntesis de esteroides al inhibir la 11-beta, así como la 18, 21 y 17 alfa-hidroxilasa. La importancia clínica de esos efectos es limitada. Absorción y eliminación.
espironolactona se absorbe parcialmente, 170%. Se metaboliza de manera extensa, incluso durante el primer paso por hígado. Muestra recirculación enterohepática, se halla sumamente unida a proteínas y tiene vida media breve, alrededor de 1.4 horas. Esta es la figura 7. Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Antagonistas de aldosterona. Antagonistas de aldosterona, diuréticos ahorradores de potasio. La espironolactona, la canrenona, el canrenoato de potasio. Entonces la espironolactona tiene una absorción oral del 60-70%. La canrenona no hay datos suficientes. El tiempo medio 1.6 de espironolactona, mientras que la canrenona 5 horas y la vía de eliminación es metabólica. Pero un metabolito activo de la espironolactona y la canrenona posee vida media de aproximadamente 16.5 horas, lo cual prolonga los efectos biológicos de la espironolactona. Aunque no está disponible en Estados Unidos, canrenona y la sal potasio del canreonato también se encuentran en uso clínico. El canreonato no es activo en sí, pero se convierte en canrenona en el organismo. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides constituyen los únicos diuréticos que no tienen acceso a la luz tubular para inducir diuresis. Toxicidad, efectos adversos, contraindicaciones e interacciones farmacológicas. Al igual que otros diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona puede causar hiperpotasemia, que pone en peligro la vida, de ahí que está contraindicada en sujetos con hiperpotasemia y en aquellos con riesgo aumentado de esta última, sea debido a enfermedad o a suministro de otros medicamentos. Tal vez también la espironolactona induzca acidosis metabólica en pacientes con cirrosis. Los salicilatos reducen la secreción tubular de la canrenona, así como la eficacia diurética. De la espironolactona, y esta última altera la depuración de glucósidos digitálicos. Debido a su estructura esteroide, la espironolactona causa ginecomastia, impotencia, libido disminuida, hirsutismo, profundización de la voz y irregularidades menstruales. También puede inducir diarrea, gastritis, hemorragia gástrica y úlceras pépticas. Está contraindicada en presencia de estas últimas. Los efectos adversos en el sistema nervioso central incluyen somnolencia, letargia, ataxia, confusión y cefalalgia. La espironolactona genera exantemas cutáneos y casi nunca discrasias sanguíneas. Ha ocurrido cáncer mamario en pacientes que toman dicho medicamento de manera permanente. No se ha establecido una relación entre causa y efecto. Y la espironolactona en dosis alta se ha relacionado con neoplasias malignas en ratas. El hecho de si las dosis terapéuticas de espironolactona favorecen la aparición de enfermedades malignas o no
persiste como una pregunta abierta. Aplicaciones terapéuticas. Al igual que con otros diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona a menudo se coadministra con diuréticos tiazida de asa en el tratamiento. Esta es una figura de la parte final del túbulo distal y conducto colector. Efectos de la aldosterona sobre la parte final de los túbulos distales y el túbulo colector y mecanismo diurético de los antagonistas de la aldosterona. PIA son proteínas inducidas por aldosterona, aldosterona. RM receptor de mineralocorticoide. CI canales de iones. 1. Activación de canales del sodio unido a membrana. 2. Redistribución de canales del sodio desde el citosol hacia la membrana. 3. Síntesis de novo de canales del sodio. 4. Activación de la sodio-potasio ATPasa unida a membrana. 5. Redistribución de sodio-potasio ATPasa desde el citosol hacia la membrana. 6. Síntesis de novo de la sodio-potasio ATPasa. 7. Cambios de la permeabilidad de las uniones estrechas. 8. Producción de mitocondrial aumentada de ATP. Entonces, veníamos diciendo que la espironolactona a menudo se coadministra con diuréticos tiazida o de asa en el tratamiento de edema e hipertensión. Esas combinaciones incrementan la movilización del líquido de edema, en tanto que causan menos perturbaciones en la homeostasis del potasio. La espironolactona es en particular útil en el tratamiento de hiperaldosteronismo primario o adenomas suprarrenales o hiperplasia suprarrenal bilateral, y en el de edema resistente vinculado con aldosteronismo secundario o insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ascitis grave. Se considera como el diurético más adecuado en sujetos con cirrosis hepática. Mecanismos de la formación de edema y participación de los diuréticos en medicina clínica. Mecanismo de la formación de edema. Hay una serie de compleja de interrelaciones entre el sistema cardiovascular, los riñones, el sistema nervioso central. Apetito por sodio, regulación de la sed y los lechos capilares ísticos, distribución del volumen de líquido extracelular, PLEC. De modo que las perturbaciones en uno de esos sitios pueden afectar a todos los restantes. Una ley primaria en los riñones es que la excreción del sodio está en función en alto grado de la presión arterial media, PAM, de modo que incrementos pequeños de esta última causan aumentos notorios en la eliminación del sodio. Durante cualquier intervalo, el cambio neto de sodio corporal total, sea positivo o negativo, es simplemente la ingestión del sodio en la dieta menos la tasa de excreción urinaria, menos otras pérdidas, por ejemplo, sudación, pérdidas por las heces, vómitos. Cuando ocurre balance positivo neto de sodio, aumentará la concentración del sodio en el líquido extracelular, lo cual estimula la ingestión de agua, sed, y reduce la salida de agua hacia la orina por medio de liberación de ADH. Ocurren cambios opuestos durante un balance negativo neto del sodio. Los cambios en la ingestión de agua y salida de la misma ajustan la concentración del líquido extracelular hacia lo normal, lo cual expande o contrae el volumen total del mismo. Este último se encuentra distribuido entre muchos compartimientos corporales, pero puesto que el volumen del líquido extracelular en el lado arterial de la circulación presuriza el árbol arterial, esta fracción de dicho volumen es lo que determina la presión arterial media y la que es detectada por el sistema cardiovascular y los riñones.
presión arterial media constituye un determinante de importancia en la pérdida del sodio, se establece un asa cerrada. Esta asa pasa por ciclos hasta que la acumulación neta del sodio es cero. Esto es, a la larga la ingestión de sodio debe ser igual a la pérdida del mismo. La discusión anterior indica que hay tres tipos fundamentales de perturbaciones que contribuyen a la congestión venosa o formación de edema, o ambos. 1. Una desviación hacia la derecha de la relación entre natriuresis y presión renal. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica genera eliminación reducida del sodio para cualquier presión arterial media. Si todos los otros factores permanecen constantes, esto incrementaría el sodio corporal total, el volumen del líquido extracelular y la presión arterial media. El volumen del líquido extracelular adicional se distribuiría en todos los diversos compartimientos corporales, según el estado de la función cardíaca y las fuerzas de Starling prevalecientes, y predispondría a congestión o edema venoso o a ambos. Aún así, en ausencia de cualquier otros factores predisponentes de congestión o edemas venosos o ambos, una desviación hacia la derecha de la curva de natriuresis presión renal casi siempre origina hipertensión con solo un incremento leve, por lo general imposible de medir, del volumen de líquido extracelular. Según elucidaron Gaito y los colaboradores, la expansión de dicho volumen se desencadena la serie de fenómenos que siguen: volumen de líquido extracelular expandido, incremento del gasto cardíaco, tono vascular aumentado, esto es autorregulación corporal total, incremento de la resistencia periférica total, presión arterial media alta, natriuresis por presión, reducción del volumen de líquido extracelular y del gasto cardíaco hacia normal. Lo más probable es que una desviación hacia la derecha sostenida de la curva de natriuresis presión renal constituya una condición necesaria y suficiente para generar hipertensión a largo plazo, pero solo es un factor predisponente de congestión o edema venosos, o de ambos. 2. Un incremento de la ingestión de sodio en la dieta tendría los mismos efectos que una desviación hacia la derecha de la relación de natriuresis presión renal, es decir, presión arterial aumentada y predisposición a congestión o edema venosos. Con todos los cambios de la ingestión de sal pueden tener efectos mínimos o grandes dependiendo de la forma de la curva de natriuresis presión renal del paciente y cualesquiera alteraciones fisiopatológicas que rigen la distribución del volumen de líquido extracelular entre los diversos compartimentos corporales harían que cantidades anormales de dicho volumen quedaran atrapadas en el sitio de fuerzas aceleradas. Esto disminuiría el volumen de líquido extracelular detectado, que restituiría a lo normal por los mecanismos descritos en el párrafo previo. El volumen de líquido extracelular puede quedar atrapado en varios sitios por mecanismos diferentes. Por ejemplo, la cirrosis hepática se relaciona con incremento de la presión hidrostática en los sinusoides hepáticos, con resumamiento de líquido desde la superficie del hígado hacia la cavidad peritoneal, ascitis. La insuficiencia del hemicardio izquierdo, tanto aguda como crónica, aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares, lo cual origina edema pulmonar. La insuficiencia crónica del hemicardio derecho redistribuye el volumen de líquido extracelular desde la circulación arterial hacia la venosa, lo que suscita congestión venosa, hepática y esplénica, y edema de tejidos periféricos. Las concentraciones disminuidas de proteína plasmática, en particular albúmina, en el síndrome nefrótico, quemaduras graves, enfermedad hepática, aumentan la distribución del volumen de líquido extracelular hacia los espacios intersticiales, lo que le origina edema periférico generalizado. El edema periférico también puede ser idiopático por alteraciones desconocidas de las fuerzas de Starling en el lecho capilar. Participación de los diuréticos en medicina clínica. Otra inferencia de los mecanismos que se ilustran en la figura 10 es que hay tres estrategias fundamentales para movilizar líquido de edema: supresión de la enfermedad fundamental, restricción de la ingestión del sodio o proporcionar diuréticos. La medida más estable sería eliminar la enfermedad primaria, sin embargo esto a menudo es imposible.
aumentada de los sinusoides del hígado en cirrosis hepática y la pérdida de proteína en orina en el síndrome nefrótico se deben a alteraciones estructurales de la circulación porta y de los glomérulos respectivamente, lo cual puede ser incorregible. La restricción de ingestión del sodio constituye el método no farmacológico favorecido en el tratamiento de edema e hipertensión y casi siempre debe intentarse. No obstante, la falta de apego a las indicaciones es un obstáculo importante. Por ende, los diuréticos persisten como piedra angular en la terapéutica del edema o de la sobrecarga de volumen, en particular el debido a insuficiencia cardíaca congestiva, ascitis, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, los diuréticos reducen el edema pulmonar y la congestión venosa y quizás sea posible tratar la insuficiencia cardíaca leve con dichos fármacos solos. Como quiera que sea, la mayoría de los enfermos requerirá finalmente terapéutica adicional con digitálicos o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ambos. El suministro periódico de diuréticos en pacientes con cirrosis y ascitis quizás elimine la necesidad de paracentesis o reduzca el intervalo entre las mismas, lo cual agrega comodidad al individuo y preserva las reservas de proteína que se pierden con dicho procedimiento. Si bien los diuréticos reducen el edema vinculado con insuficiencia renal crónica, tal vez se requieran dosis aumentadas de diuréticos de asa más potentes. En el síndrome nefrótico, la respuesta a los diuréticos a menudo es desalentadora. El hecho de si un paciente debe recibir diuréticos y de ser así, qué régimen terapéutico se usará, es decir, tipo de diurético, vía de administración y rapidez de movilización del líquido de edema, depende de la situación clínica. El edema pulmonar copioso en sujetos con insuficiencia aguda del hemicardio izquierdo es una urgencia médica que exige tratamiento rápido y enérgico que incluye la aplicación intravenosa del diurético de asa. En esta situación es inapropiado utilizar diuréticos por vía oral o aquellos que son menos eficaces. Por otro lado, la congestión pulmonar y venosa leve relacionada con insuficiencia cardíaca crónica se trata mejor con un diurético de asa por vía oral y la dosificación debe titularse con sumo cuidado para mejorar al máximo la proporción entre riesgo y beneficio. En muchas situaciones el edema no planteará un riesgo inmediato para la salud. Aún así, el edema que genera incomodidad, que es opresor o desfigurante, o ambos, puede reducir mucho la calidad de vida y la decisión de tratar se basará en parte en temas de calidad de vida. En esas circunstancias solo debe intentarse la eliminación parcial del líquido de edema y este último se movilizará con lentitud con el uso de un régimen diurético que logre la tarea con perturbación mínima de la fisiología normal. En muchas situaciones clínicas el edema no depende de ingestión normal del sodio ni de manipulación renal alterada de este último. Más bien es el resultado de fuerzas de Stirling alteradas, o sea, una trampa de Stirling en los lechos capilares. El uso de diuréticos en tales situaciones clínicas constituye un compromiso juicioso para diferenciar entre el estado edematoso y el hipovolémico. En estas circunstancias, la reducción del volumen de líquido extracelular con diuréticos disminuirá el edema, pero también causará decremento del volumen de líquido extracelular detectado, lo cual quizá genere hipotensión, malestar general y astenia. Resistencia a los diuréticos se refiere al edema que es o se ha tornado resistente a un diurético dado. Si aparece resistencia a un compuesto menos útil, entonces se debe sustituirse por uno más eficaz, por ejemplo, una antiacida por un diurético de asa. Sin embargo, la resistencia a estos últimos se observa con cierta frecuencia y puede deberse a varias causas. Los antiinflamatorios no esteroides bloquean los incrementos del flujo sanguíneo renal mediados por prostaglandina, lo cual produce resistencia a diuréticos de asa. En la insuficiencia renal crónica, una reducción del flujo sanguíneo renal disminuye la liberación de diuréticos hacia riñones, y los ácidos orgánicos endógenos acumulados compiten con los diuréticos de asa por el transporte en los túbulos proximales. En consecuencia, la concentración de diuréticos en el sitio activo en la luz tubular está disminuida. En el síndrome nefrótico, la proteína urinaria se une a los diuréticos y así limita la respuesta. En cirrosis hepática o insuficiencia cardíaca, los túbulos pueden presentar disminución de la capacidad de respuesta a los diuréticos por razones desconocidas. El médico detecta resistencia a los diuréticos de asa. Tiene varias opciones. Es posible que el reposo en cama restituya la capacidad de respuesta al fármaco debido a mejoría de la circulación renal. Un incremento de la dosis de diuréticos de asa puede restituir la capacidad de respuesta. Proporcionar dosis más pequeñas con
mayor frecuencia o suministrar por vía intravenosa continua un diurético de asa. Incrementará el tiempo de que una concentración eficaz del diurético se encuentra en el sitio activo. El tratamiento combinado para bloquear de modo secuencial más de un sitio de la nefrona que se genere una interacción sinérgica entre dos diuréticos. Por ejemplo, una combinación de un diurético de asa con uno no perdedor de potasio o uno de ácido tal vez mejore la respuesta al tratamiento. Sin embargo, nada se gana con suministrar dos fármacos del mismo tipo. Los diuréticos de ácido con efectos importantes en los túbulos proximales, por ejemplo la metolazona, son en particular idóneos en el bloqueo secuencial cuando se administran con diuréticos de asa. Vamos a ver la figura que nos habíamos salteado. Vamos a continuar con este cuadro en la siguiente grabación.